Cada sábado, cada mañana, mi abuelo Hernán, que lo ven, me llevaba de la mano por las calles de Mar del Plata con mi prima Lulú. Íbamos caminando, muy parecido a la escena de hoy, íbamos caminando y calle a calle, se paraba en cada esquina y decía Pringles, Alem, Juan B. Justo, Alvear. ¿Pero por qué mencionaba esos próceres? Porque detrás de cada letrero había una historia de vida. Algo habrán hecho para estar ahí, decía él. Y nos contaba esas historias con una pasión. Nos contaba las decisiones que habían tomado, las batallas que habían ganado, el por qué habían hecho lo que habían hecho, el cómo lo habían hecho, más allá del qué, el cómo habían logrado lo que habían logrado. Realmente mi abuelo era una persona que englobaba todo lo que uno puede esperar cuando habla de integridad, ¿no? Una persona entera. Cuando uno piensa en integridad, piensa en alguien entero, en un todo. Mi abuelo era abogado, como muchos de ustedes. Levanten la mano acá cuántos son abogados. Veo muchas manos levantadas. Era un gran deportista. A ver la siguiente, si pasa. Era un gran deportista, un destacado realmente en todo lo que emprendía. Y eso lo hacía realmente diferente. Pero no por eso perdía esa humildad y esa honestidad. Y para mí eso es lo que representa el legado de valores. Qué importante siempre pienso es tener referentes en la vida, ¿no? Y yo los miro a cada uno de ustedes, las miro, y los invito a pensar en aquel referente, que puede ser seguramente un profesor, una profesora, un líder, una madre, un padre. Piensen un segundo en aquella persona que para ustedes de algún modo u otro los marcó en su vida. Aquella persona que tienen como un referente, aquella persona que les dejó un legado de valores. Mi abuelo también me decía, siempre leía el famoso libro Principito, ¿no? Tan reconocido Principito. Y el libro Principito dice que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué más dice? Solo se ve con el corazón. Y eso me trae una lección muy importante que es lo que siempre hablamos desde compliance y desde integridad, que es el ser y parecer. Es el decir, el hacer y el sentir. Pienso en mi abuelo y en mi trayectoria y seguramente en la de todos ustedes como líderes, pienso en qué lecciones de liderazgo me dejó mi abuelo. Y sin lugar a dudas son muchísimas, pero quisiera destacar 3. Un líder debe ser una persona completa. Dijimos ya que lo esencial es invisible a los ojos, pero se hace tangible. Lo esencial se hace tangible con acciones, con decisiones. Hablamos mucho del tone at the top, ¿no? Muchas veces yo creo cuando tomé mi posición, mi última posición y mi anterior, algún líder de compliance siempre me dijo, lo importante, Florencia, es tone at the top, ¿no? Es vos marcás el tono en la organización. Y eso creo que no es solo en la organización, uno marca el tono en todo lo que hace en la vida. Desde la vida personal a la vida profesional, en todos los ámbitos. Uno es uno, en cualquier lugar donde esté. El segundo punto, lo logramos en equipo, gente. No es compliance enfrente, el negocio del otro lado, no sirve. Lo que logramos es en equipo, agarrados de la mano, como me llevaba mi abuelo Hernán con mi prima Lulú, guiándonos. No compliance vigilante, compliance policía, es compliance con el negocio, compliance mirando para adelante, compliance como aliado, como socio, dentro y fuera de la cancha, en todos lados, hasta en el vestuario, como vimos hoy, hablamos la metáfora del fútbol. Y por último, y no menos importante, el propósito.
El propósito nos une. Hablamos mucho del propósito y queda divino, ¿no? A veces yo leo esa frase y la pongo en todos lados, también como muchos de ustedes. Nosotros tenemos los más altos estándares de integridad, calidad y ética, ¿no? Dígame quién no conoce esa frase. Pero ¿cuánto realmente la sentimos? ¿Cuánto las personas la sienten en la organización? ¿O solo la decimos? Solo nos dedicamos a ponerla en los slides que queda muy lindo, en aquellas presentaciones que tenemos que hacer. ¿Cuánto permea en la cultura de la organización? ¿Cuánto se traduce en innovación? Entonces, lo importante cuando hablamos es tener esa congruencia entre el decir, el hacer y el vivir, ¿no? Es como decimos en inglés el do, show and tell. No sirve de nada si tenemos uno y no tenemos el otro, ¿no? Y acá, cuando pienso en cómo lo llevamos esto a la práctica y para compartirles, desde Bristol Myers, yo creo y tengo la convicción de que uno tiene que trabajar y abrazar dos cosas. Primero, la tecnología. Hablamos mucho recién de ciberseguridad, de los desafíos que ustedes y todos nos enfrentamos ante todo lo que viene, pero también hablamos de cómo la tecnología nos puede ayudar a amplificar esa voz. Siempre decimos que los recursos son limitados y nos quejamos mucho de eso, ¿no? Los recursos somos, ¿sí? Y hacemos mucho con poco. Y necesitamos de la tecnología para poder llegar más, para poder optimizar, para poder simplificar. Nosotros tenemos un caso que me encantaría y me encanta compartirles. Quería traer el video, pero soy sincera, tenía miedo que no me funcione el audio, les dije acá a los organizadores, pero voy a apelar a su imaginación. Nosotros tenemos a Clarita Transparente, se llama. Clarita Transparente nació hace 5 años y nació como un cómic. Era un cómic y era una forma de llegar a los empleados de la organización de un modo diferente, más divertido. Dijimos, vamos a hacer más divertido compliance, ¿no? Vamos a hacer que la gente entienda compliance de un modo más ameno. Entonces llegaban todas las semanas las historias de Clarita Transparente y las seguíamos. Y hoy Clarita está revolucionada. Te las voy a traer en el próximo congreso. Clarita habla, interacciona, es Clarita guiada por inteligencia artificial. Es un fenómeno Clarita. Y la gente ama Clarita. Ya tiene followers y todo, les digo. Clarita es muy agraciada y muy carismática. Y el segundo y último punto, y no menos importante, el más importante son las personas. Nosotros tenemos embajadores de integridad. ¿Ustedes tienen embajadores de integridad? Embajadores de integridad que son personas concretas de la organización. Tarcisio, de México, Ale, de Haití, Osvaldo, de farmacovigilancia, Carlitos, de ventas. Personas concretas que son embajadores de integridad en la organización. Es la forma de permear la cultura para llegar con la integridad al infinito y más allá, como dice la charla, ¿no? ¿Cómo llegamos al infinito y más allá con la integridad? Fomentando esa cultura de integridad y de innovación en la organización. Eso se logra si está a todos los niveles, no solamente top at the top. A todos los niveles de la organización. Con Paula, con Carlitos, con María y con todos los que están acá. Y no solo dentro de la organización, sino cómo impactamos con lo que hacemos, cómo hacemos lo que hacemos e impactamos más allá. Entonces, para terminar, yo creo que en el fondo, un buen líder de compliance, quizás, es algo tan sencillo ser un buen líder de compliance, como llevarnos de la mano, como hacía mi abuelo cuando me contaba las calles. Muchas gracias.